Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando a este nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Otra vez os doy las gracias por acompañarnos en este espacio, en cada encuentro. Hoy, como ya sabéis, os anunciaba, vamos a tener de nuevo a Elvira Llorente de Evolución Emocional. Ella ya ha compartido algunos encuentros muy interesantes con temáticas muy diversas. Hemos hablado del suicidio, hemos hablado de la biología del cáncer, de biodescodificación, hemos hablado del duelo en niños, del bullying, del suicidio, de la anorexia, de la bulimia. Y bueno, hoy vamos a compartir una temática muy interesante como es el TDAH y el TDA en niños. Por aquí hay mucha gente amiga que se va conectando y bueno, pues antes de darla paso, simplemente quería recordaros que bueno, ya conocéis este espacio en el que os comparto desde hace ya casi 2 años pues a diferentes ponentes y expertos en diferentes áreas que nos traen herramientas al final para aprender más, a conocernos a nosotros y a conocer pues al resto, ¿no? Y relacionarnos con el mundo en esas relaciones interpersonales, tanto de familia, de pareja, en el trabajo y bueno, ya llevamos un recorrido muy amplio y seguimos aprendiendo juntos y tejiendo en este telar tan bonito en el que todos vamos contribuyendo de alguna manera. Y bueno, quería recordaros y compartir con vosotros que tengo la enorme suerte de formar parte de un nuevo evento. Es un evento muy especial, una edición muy especial de Woman Rocks Fest online, que va a ser el 26, 27, 28 y 29 de mayo. Tenéis la entrada en el link de la bio que os la he dejado, será online. Ya sabéis que la organizadora de Woman Rocks es Nadia Nemer y bueno, estaré junto a 100 mujeres que bueno, pues que un día se atrevieron a contarle al mundo lo que hacían y va a ser un evento muy especial, vais a tener temáticas interesantísimas y bueno, voy a estar junto pues muchas referentes, muchas mujeres que me inspiran y muchas que son amigas, Laura Baena, Vilma Núñez, Laura Rivas, Ana Albiol, Pepa Cos, Mónica Ruiz, Mónica Galán, Joana Ferrero, bueno, muchísima gente que ha pasado ya por aquí, así que tenéis la entrada gratuita, no os olvidéis porque va a haber mucho valor durante todos esos días y seguro que alguna cosa interesante y poder dar pues claves, conocer un poco más y... Hola Elvira. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo con mucha ilusión y mucha fuerza con este tema tan interesante que además preocupa, y soy consciente que preocupa a muchos papás, a muchas mamás, como es el tema de la hiperactividad y el déficit de atención, ¿sí? Bueno, no sé si has hecho alguna pequeña introducción, si no, si me has No. presentado, No, quería dejarte ¿no? ese espacio porque yo siempre normalmente te presento, pero bueno, ya eres habitual aquí. Yo quiero que vengas siempre cada mes y nos cuentes pues todas estas temáticas que nos traes tan interesantes y también muchas veces que generan tanto interés y que ayudan tanto, ¿no? Entonces sí que me gustaría que les contaras, ya que se han ido añadiendo, pues quién es Elvira, qué haces y cómo acompañas, ¿no? Porque tienes un montón al final de experiencia en PNL, en transgeneracional, en un montón de herramientas, así que cuéntanos. Sí, voy a quitarme los pendientes que me consta que si no puede hacer interferencias son muy bonitos, pero si no, no me podéis escuchar bien a veces. Muy bien, pues sí, mi nombre es Elvira Llorente. Tengo, bueno, pues una formación en biodescodificación, en programación neurolingüística y en metáforas. Y estoy orientada sobre todo al lenguaje del inconsciente y por qué los síntomas o quizá los comportamientos son una solución a algo y mi especialidad es ir al encuentro de esa solución inconsciente que se graba y se programa en un momento determinado para poder acompañar a esa persona hacia un cambio o hacia una mejoría en su vida cotidiana. Es verdad que, bueno, pues guau, guau, guau. Es verdad que los síntomas y los comportamientos hay veces que no nos ayudan y además eh, hay veces que nos sentimos alejados de nosotros a través de esos síntomas y de esos comportamientos. Entonces, bueno, pues mi especialidad está ahí, en tenderos la mano a un viaje que yo he hecho muchas veces ya, porque yo he trabajado muchísimas cosas en mí, como ya habéis ido bueno, sabiendo por esos directos que hemos ido haciendo, en algunos han salido cosas incluso muy íntimas, ¿no? Y bueno, pues como yo ya he ido a mi bosque oscuro, pues os puedo tender esa mano con seguridad y con protección
para que vosotros y vosotras podáis ir también al encuentro de eso que se programó, que fue dramático y que de alguna manera fue una solución a algo que no conocéis a día de hoy, ¿vale? Entonces, quiero acercaros también a la idea de que cualquier cosa que os suceda a día de hoy, por incómoda que sea, tuvo una intención positiva en algún momento, aunque a día de hoy esté desactualizada esa información. Yo a veces pongo la metáfora del móvil, todos tenemos móviles hoy en día, y cada cierto tiempo saltan actualizaciones y nosotros hacemos la actualización para que el móvil funcione correctamente y podamos seguir utilizando todas las aplicaciones. Bueno, esto no estamos acostumbrados a hacerlo con nuestro cuerpo, con nuestro inconsciente, y entonces lo que ocurre es que se mantienen esos síntomas o esos comportamientos durante más allá del tiempo deseado, ¿no? O de esa solución en ese instante determinado. Y bueno, me he extendido un poquito en decir quién soy. Es verdad que bueno, tengo 5, 6, 7 años de experiencia en consulta, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, es verdad que estoy acompañando a un montón de gente en diversas temáticas. Al final, bueno, pues a veces podría decirse que tengo una especialidad o 2 o 3 o 4 o 5 porque hay gente que viene con un montón de cosas diferentes. Entonces, a veces tenemos una tendencia, o yo tengo una tendencia hacia alguna de ellas, y sin embargo, luego la realidad es que los consultantes que venís con, pues no sé, con temáticas de riñón, temáticas de tiroides, temáticas de la hiperactividad, temáticas de X. Así que estoy ahí a vuestra disposición para ir con vosotros al encuentro de lo que os sucede y bueno, y ver qué transformaciones, descubrir con esa curiosidad qué transformaciones ocurren. Hoy estamos con la hiperactividad, como hemos dicho, y con el déficit de atención. Entonces, aquí, Sam, ¿tú quieres aportar alguna cosita en este sentido? Porque sé que has estado curiosa, que has estado mirando, ¿no? en Internet. Vamos a ver un poquito las diferencias entre uno y otro, porque hay veces que se confunden, se cree que es lo mismo, y entonces, bueno, pues para dar un poquito de claridad a que son dos temas diferentes que a veces se hermanan y están ambos, pero a otras veces no y están por separado. O sea que tendríamos 3 opciones. Uno sería la hiperactividad tal cual, otro sería hiperactividad más déficit de atención y otro sería solamente déficit de atención. Así que tendríamos como 3 casuísticas, ¿vale? Que, bueno, que ahora vamos a ir viendo cada una de ellas por separado para que, bueno, pues vaya quedando un poquito más claro de qué estamos hablando. Entonces, ahí en la pregunta, Sam, ¿has encontrado alguna información que te haya llamado la atención o que quieras compartir? Bueno, yo desde que tú vienes, yo siempre que hay alguna cosa, siempre busco en lo que dice la biodescodificación. Me parece tan interesante que desde que has venido y has aparecido siempre lo hago, ¿no? Y me da muchísimas claves y muchísimas alarmas, ¿no? De cosas de poder entenderlas. Entonces, yo tengo mellizos que tienen 8 años, ¿no? Y yo desde hace tiempo, pues yo también soy una persona activa, ¿no? Y a mí soy muy activa, mi mente no para, soy también muy creativa, ¿no? Y mis niños también son muy movidos, ¿no? Muy movidos, y entonces yo siempre pues he tendido también a pensar, oye, ¿podrán tener o no? ¿O será normal? Porque claro, a veces dices, ¿es una actividad normal o es demasiado? Porque a veces están cenando y es que no paran, se levantan, parece que no te escuchan, ¿no? Entonces había muchos rasgos que sí que podían a lo mejor coincidir. Me ha llamado también la atención que sea un dato que aparece más en varones, que tiene un componente genético también, que a lo mejor los padres no lo pueden haber diagnosticado y puede que sí. Y me ha gustado mucho también ver en esa investigación pues las diferentes visiones que hay, ¿no? Y cómo también pues la alimentación, que tú también eres experta también en alimentación también consciente, ¿no? Cómo influye y las actividades que hacemos con los niños. Entonces, bueno, pues he ido cogiendo datos y esperando a que tú nos aclararas y también nos diferenciaras un poco todo. Muy bien, genial. Pues bienvenida a todas esas informaciones, Sam, y también a toda esa investigación que has hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ir desbrozando un poquito y vamos a ver. Vale, entonces, la hiperactividad, por ejemplo, algunas de las cosas que has mencionado las voy yo a recalcar luego después, ¿vale? Entonces, si te queda luego alguna duda a ti o a cualquiera de los que están unidos en el directo, pues sentiros libres de preguntar
y desde donde yo sé y a riesgo de equivocarme, como digo siempre, os responderé con esa información que tengo. Vale, entonces la hiperactividad. Hay gente, Elvira, que ya ha dejado aquí, por ejemplo, Plácida Multiespacio también ha dejado. O sea que yo estaré atenta para al final dejar ese espacio para las preguntas que tengan todos. Genial, pues bienvenidas todas. Vale, entonces empezamos con la hiperactividad porque hay que empezar por alguna de ellas. Vale. La hiperactividad. La hiperactividad se podría decir o dicen los psicólogos, yo recuerdo que no soy psicóloga ni médico, ¿vale? Esto, los psicólogos son los que hacen ese diagnóstico de ver qué es lo que sucede, si tienen esa hiperactividad o no. La Organización Mundial de la Salud ha dado como unos parámetros, pero no son o sea, los límites no quedan muy claros y entonces hay una tendencia, se dice, a que haya un hiperdiagnóstico de niños con estos tipos de síntomas, tanto en hiperactividad como en déficit de atención, ¿vale? Eso también a veces preocupa a los padres, ¿no? El hecho de mi hijo tendrá o no tendrá, etcétera. Vale. Cuando los niños son pequeños puede ser normal que estén activos, ¿no? Que puedan moverse, como tú bien decías, esta es una de las cosas que tú ya decías, ¿no? Bueno, mi hijo, ¿hasta qué punto es normal que se mueva tanto, que sea tan movido? Es que no se puede ni estar quieto para cenar. Bueno, lo que dicen los psicólogos es que a partir de los 6 años es cuando se podría empezar a diagnosticar estos dos trastornos, vamos a decir, tanto la hiperactividad como el déficit de atención. ¿Vale? Entonces, tus hijos que tienen 8 años, pues bueno, podrían estar dentro de esa edad en la que se podría mirar a ver qué es lo que les pasa. Entonces, luego es más frecuente en niños y es más frecuente también en varones. A veces esos dos síndromes pueden alargarse en el tiempo y somos adultos y podemos permanecer en uno, en el otro o en los dos. Y a veces los síntomas cambian. ¿Por qué? Porque una vez que vamos siendo mayores, pues a lo mejor nos han regañado, reprimido, etcétera, y eso, ¿qué va a suceder? Pues que yo, en vez de estar en el mundo de una manera activa en el exterior, quizás eso va a revertir en tener una hiperactividad interior emocional o otras cosas, ¿vale? Entonces, no quiere decirse que a veces cambia esa situación, efectivamente, y hay otras veces que podríamos haber estado diagnosticados de esa manera y luego en el adulto puede ser que se concrete de otra manera, ¿vale? En vez de estar tan movidos en el exterior, puede ser que ese movimiento vaya hacia el interior y que es muy incómodo. Yo tengo también gente que viene y tienen estos procesos y realmente son angustiantes, ¿no? Porque, bueno, pues esa actividad, si está en el interior, pues como te puedes imaginar, es muy difícil de estar con un otro, de relacionarte y entonces, bueno, pues es limitante, cuando menos, ¿vale? En la hiperactividad podemos ver que son niños, y esto a lo mejor tú lo podrás corroborar si tienes esos dos niños que son más movidos, son niños que tienen una tendencia a ser más extrovertidos y impulsivos. Es decir, que van a hacer cosas por impulsos, sin filtro, ¿vale? Esto es una de las características. En la hiperactividad vamos a ver que son niños que, como su nombre indica, no pueden estar quietos. Esto es un dato muy importante que yo ya os dejo en vuestra cabecita, porque ¿qué puede solucionar? Yo siempre me digo, si este es el síntoma, no puedo estar quieto, ¿qué soluciona el movimiento? Entonces, esa es la primera pregunta para las personas que estéis ahí al otro lado, que os podéis autocuestionar. ¿Qué podría solucionar el movimiento? En vuestro caso concreto, en vuestra familia. Son niños que se van a levantar, correr, mover, hablar, todo el tiempo están en la acción, 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 ¿vale? Todo el tiempo están como con ansia de estar en el exterior, ¿vale? De estar es como si se sintiesen separados en alguna forma de ese estar en el exterior, con el otro en la vida, ¿vale? Entonces, este sería la hiperactividad y luego vamos a ir a ver qué conflictos podrían estar debajo de esa hiperactividad con esa
pregunta que puede solucionar el movimiento, en mi caso concreto, en mi familia. ¿Vale? Ok. Después, el déficit de atención. Van a ser niños más pasivos. Van a estar más en modo pasivo, como si fuese un off, quizá, del niño. Entonces, en su caso, también la palabra nos lo define muy bien, déficit de atención, es que les va a costar prestar atención a algo. Van a tener descuidos, por ejemplo. No podrán estar mucho tiempo haciendo lo mismo porque les falta la concentración. Entonces, si se alargan el tiempo algo, pues a lo mejor se aburren y tienen que cambiar de actividad. Y esto aquí puede ser que a los padres les ponga y les haga confundirse con la hiperactividad. Son cosas diferentes, ¿vale? En una no puedo poner la atención y en la otra voy a estar siempre moviéndome y en el movimiento. Y luego, otra de las cosas en el déficit de atención que se puede observar también es que son niños que no siguen instrucciones o órdenes, por ejemplo. ¿Vale? Están un poco como en la rebeldía también. ¿Sí? Tanto uno como el otro, pero más en la hiperactividad, sobre todo como tienen esa impulsividad hacia el exterior, puede ser que haya también irritabilidad. ¿Vale? Porque quieren estar como en el exterior mucho todo el tiempo y eso puede ser que les provoque una irritabilidad porque ellos, al contrario, no podrían dar el botón de off. Están en on todo el tiempo. Tienen un montón de energía y están todo el tiempo en esa acción. ¿Vale? Entonces ya vemos que son dos formas de estar en el mundo completamente diferentes, pero se podrían hermanar. Es decir, que podría haber niños que estén en la hiperactividad y no puedan concentrarse en algo concreto. Y entonces ahí tenemos ese tercer caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser ese niño? ¿Va a estar más en el mundo del exterior o no? Va a depender mucho de cómo sea su carácter también, ¿vale? Pero puede ser que sea extrovertido, por ejemplo, y que no se pueda concentrar. Y todo esto esté como acrecentado. Digamos que han acrecentado el estar en el movimiento y en la actividad y han disminuido la atención. ¿Vale? Son esas dos cosas. Entonces, igual que hemos hecho esa pregunta en la hiperactividad, ¿qué puede solucionar no prestar atención? ¿Vale? Entonces, son dos cosas que yo siempre hago cuando hay un síntoma. Primera pregunta, ¿qué podría haber solucionado esto? ¿Qué puede solucionar? Eso ya nos va a acercar un poquito a hermanarnos, a poder establecer una comunicación con ese síntoma que tengo, o que tiene mi familia o que tienen mis hijos. Porque si tengo la curiosidad de ver qué es lo que puede haber solucionado, quizá estoy en menos conflicto con eso y puedo tener un grado más de aceptación de lo que pasa. Hay una cosa que dicen que es que cuanto más me resisto a algo, más persiste. ¿Vale? Entonces, si nos oponemos a que el niño tenga esa actividad, en él se va a acrecentar el conflicto y va a estar más hiperactivo. ¿Vale? Si regaño a mi niño porque no tiene atención o no presta atención, a lo mejor va a prestar aún menos atención. Es decir, que el hecho de estar en oposición a lo que nos sucede puede ser que acreciente ya sea la hiperactividad o ya sea el déficit de atención. Así que os invito a que penséis en términos de qué podría solucionar, aunque no tengáis ni idea, no pasa nada, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a hermanar, ya hemos visto las diferencias, nos estamos acercando a qué podría solucionar. Y aquí hago una pequeña pausa para ver si hay alguna duda en torno a lo que he explicado, que bueno, de momento es sencillo. Así, bueno, todo va a ser sencillo porque a mí me gustan las cosas sencillas. Pero si hay alguna pregunta por aquí. Por ahora hay una mamá que nos decía que ella tiene 4 hijos y 2 de ellos tienen. Por ahora no hay ninguna pregunta más. Pero Ok, bueno, a lo vale. largo yo estoy atenta para que hagáis las preguntas que queráis porque es un tema muy interesante. Vale, entonces las personas que tengan situaciones de hiperactividad o déficit de atención, lo que yo les voy a invitar es a que estén a la escucha de lo que yo estoy diciendo y si se sienten identificadas con algo, que me lo hagan saber, ¿vale? Porque yo estoy siempre en términos de
de hipótesis. Luego, es verdad que esas hipótesis están verificadas en consulta, ¿vale? Pero cada uno somos diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto habla o no habla de cada uno de los que estáis aquí con algún tipo de este síntoma en vuestra familia. O en vosotros, no lo sé si son vuestros niños o vosotros mismos los que tenéis esta sintomatología, o que quizá conocéis a alguien o que sois profes y tenéis esta situación dentro de la clase, ¿vale? Porque podrían darse muchas casuísticas. Vale, hay un dato que has hablado que es genético, que esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, ahora explicaré esta parte de lo genético, lo tengo ahí apuntado para que no se me olvide. Y tengo además aquí Hay todos mis una apuntes. pregunta. Hay una pregunta que, bueno, nos has hecho dos preguntas, ¿no? Para el rasgo de la hiperactividad y para el rasgo del déficit de atención. Y Gema Serrano nos pregunta que ella no encuentra respuesta a la pregunta que puedo solucionar, ¿no? Yo creo que Vale, también tú decías antes, como decía Jung, ¿no? Eso de lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Aceptar que está ahí, eso quiere decir que armonizamos con eso que nos pasa a nosotros, a nuestros hijos o a quien sea, para llegar a entender que puede haber debajo de eso eso es. Entonces, emocionalmente. Gema, es muy importante que te hagas esta pregunta y acepta que ahora no tiene solución, porque si tú hubieras encontrado esa información, pues quizá esa situación no se estaría dando de esa manera, ¿vale? Entonces, a veces podemos lanzar la pregunta al aire y ya está, aceptamos que no hay solución, o sea, solución no respuesta a día de hoy, ¿vale? Es verdad que cuando hay un síntoma, y yo misma, cuando yo tengo un síntoma, me digo, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque es algo que es inconsciente. Tengamos claro que cuando hacemos una solución en un síntoma, en un comportamiento, es algo que es inconsciente y yo a mí misma va a ser muy difícil que pueda encontrar qué ha solucionado. ¿Por qué? Porque es una solución del inconsciente para mantenerte un tiempo extra de vida. Es decir, que tu inconsciente lo que ha hecho, sí, es que en un momento ha habido un drama y si ese drama dura en el tiempo, podría morir. Entonces, ¿qué hace? Dice, no te preocupes, recojo esta información y la voy a derivar a un síntoma para que tú puedas seguir viviendo y, entre tanto, ponemos entre paréntesis este drama hasta que tú puedas solucionarlo. Y en el momento en el que lo puedes solucionar, deja de tener sentido que siga estando activo. ¿Vale? Esta es la manera en la que funcionamos, o funciona nuestro inconsciente. Bien, entonces, ¿qué soluciona? Esa es la pregunta. Vale. Entonces, la hiperactividad, vamos a empezar por ahí. ¿Qué os sugiere la falta de actividad total? Que sería lo contrario a la hiperactividad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hay alguien que no se mueve para nada, ¿qué os puede sugerir? Por ejemplo. Y lanzo Pues esta pregunta para que alguien pueda responder si quiere, ¿eh? Si no hay respuestas, pues yo continúo. Sam, hablabas, te escucho. pues mira, yo por ejemplo que soy una persona muy activa, a mí me cuesta estar tranquila, tumbada, descansando. O sea, es una cosa que me cuesta. Y entonces eso me sugiere que a lo mejor si estoy inactiva es que no estoy viva, es que pues a lo mejor puedo estar enferma, es que a lo mejor estoy deprimido o a lo mejor, pues no sé, a lo mejor es una creencia que asocio a eso. Ok, genial, muy bien. Pues efectivamente, si no te mueves, por ejemplo, una piedra no se mueve y es inerte, ¿no? Si hay ausencia total de movimiento, nos va a acercar cuanto más. Tú dices enfermedad, podría ser la enfermedad, pero el grado superlativo va a ser la muerte, ¿vale? Entonces, disculpadme porque hoy mi perro está muy hablador, así que no sé si se le escucha mucho o no. No te preocupes, está Pero bueno, interviniendo esto son también. cosas del directo. Sí, él está en la vida y nos lo está haciendo saber. Vale, hoy es la temática. Vale, entonces, eh, ¿en qué momento, por ejemplo, en qué momento es necesario sentir que estoy con vida yo o que alguien está con vida? Es decir, no sentir que está muerto esa otra persona. ¿En qué momento podría ser útil? Vale, bueno, pues entonces, por ejemplo,
Imaginaros que hay una madre que está embarazada. Yo os voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que veáis cómo esto podría tener lógica desde el inconsciente, ¿vale? Para que nos acerquemos un poco a cuál sería ese conflicto. Imaginaros una madre que está embarazada y que su bebé no se mueve en la tripa. Y ella tiene en un instante la sensación de que si su bebé no se mueve, está muerto. ¿Vale? A lo mejor ya aquí abre registros en las personas que estáis presentes, no lo sé. Entonces, en ese instante, la solución se graba en el bebé. Tengo que moverme para no estar muerto. ¿Sí? Ese es uno de las posibilidades. Aquí vamos a estar en términos del conflicto. Es decir, que el inconsciente puede hacer una solución en términos de conflicto o de necesidad. Vamos a imaginar, yo estoy hablando de una mujer embarazada, pero ahora vemos que podrían ser otras casuísticas, ¿vale? Imaginemos que la mujer embarazada no se puede mover porque el embarazo es de alto riesgo, pero ella necesita moverse, ¿vale? Hablabas de enfermedad antes también, ¿vale? Entonces, ella tiene la necesidad de estar en movimiento. ¿Qué le va a transmitir al bebé? Es necesario que nos movamos, ¿vale? Entonces, esto se graba en un instante. Vamos a ver cuándo está eso activo. Si el niño ya nace desde el momento en el que nace o en la tripa, ya hay mucha actividad, podremos hacer la hipótesis de que en algún instante durante el embarazo ha sido una necesidad de la madre que haya movimiento para no estar en contacto con la muerte. Y aquí esto es muy importante, ¿por qué? Porque la descendencia es lo más importante de la vida. Si no hay descendencia, se acaba la especie. Cualquier conflicto que tenga que ver con la descendencia va a ser muy grande. Si una madre siente que su hijo se muere, es muy fuerte ese conflicto, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo cómo desde la necesidad podría ser una madre que no se puede mover, el bebé va a hacer la solución por la madre, ¿sí? O estoy embarazada, mi bebé no se mueve y para mí es súper dramático porque me pone en contacto con que está muerto, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, a lo mejor el bebé va a registrar, tengo que moverme para no estar en contacto con la muerte, para no sentir la muerte, para que mi madre no sienta que estoy muerto, ¿vale? Aquí ya vemos un poco la coherencia de la actividad o de la hiperactividad. ¿Os parece que tiene sentido? Aquí Vale. comparten, una mamá lo comparten, por eso en su día su hija necesita salir y no quedarse en casa. Y fíjate, ha reflejado mi caso. Yo tuve un embarazo gemelar, un embarazo de riesgo, yo estaba estupendamente y me encontraba fenomenal y a mí no hacían más que decirme en mi familia que yo descansara, y yo era todo lo contrario, necesitaba, me ahogaba, yo decía, sí, yo estoy bien, pero porque si yo no estoy enferma ni nada, si estoy... Y entonces yo necesitaba salir y caminar y andar, sentirme libre Ok. ahí. Ok, entonces ya vemos cómo a veces hay una cosa, un síntoma en nuestros hijos que nos puede poner en conflicto y sin embargo está solucionando algo, aunque ya digo que está desactualizado porque yo no sigo embarazada ni sigo enferma, ¿vale? Pero esos niños van a hacer la solución por nosotros, ¿vale? Otra casuística adicional puede ser, por ejemplo, que haya habido una muerte de alguien y quiero dar vida a ese muerto. ¿Cómo le voy a dar vida? Esto se puede ver, por ejemplo, en los árboles genealógicos y ahí es donde se introduce el tema del gen. Cuando hay algo que es genético, suele tener que ver con nuestros ancestros porque lo que nos están transmitiendo es una información que ya está plasmada en nuestro gen, ¿vale? Pero si está plasmada en nuestro gen es que viene de atrás, es que viene de nuestros ancestros, ¿vale? No hubo solución en nuestros ancestros y entonces a mí me transmiten la información de supervivencia, ¿vale? En base al conflicto o la necesidad de eso que me está sucediendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un muerto y es hiperdramático y necesito que esté con vida. ¿Cómo voy a poner con vida a ese muerto? En el movimiento. Si yo soy doble, por ejemplo, de alguien que ha muerto en una circunstancia así, ¿vale? A lo mejor yo voy a estar en el movimiento para dar vida a un muerto de los ancestros. Por ejemplo, se ha cometido un crimen, ¿vale? Y
a lo mejor no es de mi familia concretamente, pero imagínate que dentro de mi familia hubo alguien que cometió ese crimen, ¿sí? Para no estar en contacto con ese drama, quizá con esa culpa, yo voy a querer moverme para despertar a ese muerto y que otra vez ponerlo en vida. Entonces, el inconsciente es muy eficaz pero poco inteligente, ¿vale? Esto yo lo digo siempre. Entonces, a día de hoy, el muerto está muerto y va a seguir muerto, pero si ha sido dramático, la solución que va a dar mi inconsciente eficaz es moverme yo por ese muerto, ¿vale? Entonces, aquí va a haber dos trabajos muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, habrá que trabajar con la madre, esos instantes donde se ha grabado la solución perfecta, que es moverse, 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 se mueve el otro por mí, pero habrá que ir al encuentro de ese instante donde fue dramático, ¿sí? O sea, no es en cualquier momento, no es que yo ya por saber la información ya se va a liberar el conflicto. Es verdad que puede relajar algo, en algunos casos se podrá liberar, pero en otros a lo mejor hay que ir al encuentro específico del instante en el que se programa y liberar ese programa, ¿vale? Es posible, y yo no lo sé, Sam, que haya habido más problemas antes, o sea, porque esto es un detonante. Entonces, yo no lo sé si ha habido más enfermos y se ha vivido mal la enfermedad en el sentido del movimiento. Un paralítico o algo así también podría hacer que luego un niño haga ponga en marcha la solución en base a la necesidad del movimiento. ¿Vale? Aquí ya estamos viendo cómo el inconsciente y su eficacia hace que la hiperactividad tenga un sentido muy concreto. ¿Es más claro ahora? Mucho. ¿Sí? Ok. No sé si hay preguntas, Sam. Por aquí Prefiero van que tú me las... contestando gente que se acaba de unir, que su mamá perdió en un accidente a su madre, embarazada de su hermano, y ahora él es un hombre depresivo y muy difícil de salir para que ame la vida. Ok. Ok. Sí, a veces es esta transferencia yo estoy en el vientre de mi madre y soy un lienzo en blanco, pero si mi madre vive un drama, yo, digamos, me voy a impregnar de ese drama por estar en el vientre de mi madre, ¿vale? Y quizá haga la solución o ponga en marcha, sí, la solución en base a la necesidad o el conflicto de lo que ha vivido mi madre. Entonces, bueno, son dos trabajos diferentes. Uno es el transgeneracional, como he hablado, para liberar ese muerto, quizá hacer ese duelo que no se ha hecho, quizá liberar esa culpa de ese muerto, no lo sé. Yo he puesto el ejemplo de un crimen, pero podría ser cualquier otra cosa. Podría ser que se muere el padre de familia, por ejemplo, y eso es súper dramático y lo quiero poner en vida, o se muere mi madre o mi padre o alguien que sea especialmente cercano y quiero darle vida a ese muerto. Mi madre no le puede dar vida, pues a lo mejor yo, que soy la tercera generación, y pues le voy a dar vida. ¿Vale? Y otra cosa muy diferente será si es la madre la que genera esa situación conflictiva, ese instante de programación y ese instante de detonante, y entonces se instala la solución también en el niño, pero es en base a la impronta de la madre en el momento en el que está embarazada de esos niños. ¿Sí? O sea que son trabajos diferentes. Ya vemos que los niños generalmente son los portadores de la solución de mamá o de nuestros ancestros. El que sean más hombres varones los que tienen este tipo de conflicto, pues no tengo respuesta para eso. Así que no sé decir por qué se da más en hombres que en mujeres. No tengo respuesta. Es un hecho. Seguramente que tenga algún sentido biológico que no haya encontrado yo hasta el día de hoy. Pero bueno, pues si lo encuentro algún día os lo compartiré con mucho gusto. Y una pregunta, Elvira, que me surge ahora. Has dicho los niños son los portadores de la solución y es un tema de mamá y de los ancestros y del Bueno, transgeneracional. o de papá también O de podría ser, papá ¿vale? también, ¿no? Vale, eso te Hombre, por quería supuesto. preguntar porque muchas veces es siempre como va todo a la madre. A mí una terapeuta me dijo que era la madre y me dejó como muy impactada, ¿no? Decía yo, y las madres siempre tenemos como... Vale, entonces, mira, si es algo que se ha gestado durante el embarazo, es posible que sea de la madre, Claro. ¿vale? Pero puede ser que esté en el transgeneracional y venga por la rama del padre. Normalmente cuando nos juntamos una madre y un padre,
y hacemos una familia, los árboles vienen a ser como espejo el uno del otro y son conflictos que se complementan, ¿vale? Entonces, lo que está en el lado del padre suele estar en el lado de la madre, aunque en uno esté en el lado del conflicto y en el otro de la compensación o de la necesidad, ¿vale? Pero generalmente esto viene a ser así. Eh, esa, las madres es posible que tengamos la culpa de muchas cosas o no, no lo sé. Yo siempre digo que mis hijos cuando sean mayores pagarán a alguien para hablar de mí y eso me deja muy tranquila. Nos da mucho valor a lo que hemos hecho. Sí. Por otro lado, ten en cuenta que la verdad que yo me he tenido que trabajar mucho la mochila de la culpa y a veces las madres sentimos muchísima impotencia por no poder proteger a nuestros hijos de lo que les pasa y ahí sentimos culpa en vez de impotencia porque es más fácil, ¿vale? Entonces, es verdad que a veces nuestros hijos tienen situaciones complicadas y las madres tenemos que estar para ellos sabiendo que muchas veces no vamos a poderles proteger de todo, especialmente de los dramas emocionales del día a día, ¿no? Habrá muchas veces que no podamos hacer nada más que estar para ellos cuando tengan una situación difícil. Entonces, la culpa déjala a un lado y nuestras limitaciones muchas veces van a generar en ellos unos dones también. Así que yo estoy muy hermanada con mis limitaciones, tengo un montón de ellas, soy humana como todos los que estamos aquí hoy y me da mucha tranquilidad saber, una, que existen terapeutas, que yo no voy a hacer el terapeuta para mis hijos, lo tengo clarísimo. Cuando sean mayores, si hay algo que yo les he generado conflicto, ya se lo trabajarán, se harán cargo de su vida y podrán hacerlo de forma concreta y quizá mis propios conflictos y limitaciones puedan generar en ellos habilidades especiales. Así que también eso es una nueva posibilidad que hay veces que nadie nos cuenta y yo cuando supe que, oye, que a lo mejor una limitación mía les crea una habilidad a ellos, dije yo, bueno, qué bien, ¿no? O sea, hay una posibilidad adicional. Oye, pues viva las malas madres, ese club de malas madres, yo pertenezco a él a mucha honra. Maravilla, Vale, sí. sí, ¿no? Qué buena reflexión, porque creo que con eso has quitado mucho peso a esa culpa, ¿no? Y a esa exigencia que tenemos las madres, ¿no? Es decir, para eso vienen y para eso nos eligieron como padres, ¿no? Para aprender y para evolucionar ellos mismos, ¿no? Nosotros les damos las herramientas que tenemos en ese momento, la conciencia que tenemos en ese momento y ya ellos pues harán lo que puedan también con sus... Exacto. Por algún motivo han elegido vivir con nosotras. No de todo vamos a tener la culpa nosotras, pero bueno, si fuera el caso, pues ya se lo trabajarán el día de mañana y ya pagarán para hablar de nosotras. O sea que tú fíjate el valor tan incalculable que tenemos, ¿eh? Que vayan a pagar por hablar de nosotras. Vale. Los padres, por supuesto, que también tienen que ver en todo esto. Lo que pasa que, bueno, pues a veces quedan ahí un poco como en el olvido. Vale, hay el otro lado, el déficit de atención. Si hasta aquí no hay dudas, continúo, ¿vale? Por Si ahora no voy han preguntado rápido, nada. Sí, vale, yo y voy si voy atenta, o rápido me sea, lo si no, te decís. levanto la mano que hay alguna pregunta, pero en principio no. Vale, genial. Entonces, vamos ahora a el déficit de atención. ¿Qué puede solucionar no poner atención? Una vez más, nuestro inconsciente, ¿qué puede estar diciéndonos? Bueno, si es muy importante, el déficit de atención lo que va a hacer es que no, como dice la palabra, no prestamos atención, ¿vale? ¿Qué puede solucionar no prestar atención? ¿Se te ocurre algo, Sam? Yo soy la de las preguntas. No, me encanta, Si no pero presta atención, ¿qué podría solucionar? Bueno, entonces ahí está reflexionando, genial. Por ejemplo, si hay algo que ha sido muy dramático escuchar, mi inconsciente, como no va a distinguir entre lo que yo puedo escuchar y lo que no, va a decir, vale, pues no escuchemos nada, no pongamos atención a nada. Y así no nos equivocamos. ¿Sí? claro. Entonces, a lo mejor hay una información que en algún momento fue muy dramática. Y mi inconsciente va a decir, vale, a partir del día de hoy no te preocupes,
que voy a poner la solución ideal para ti, que es no prestes atención a nada, y entonces así tenemos más posibilidades de que no se repita este drama por medio de lo que he escuchado. Entonces, no voy a prestar atención a las cosas. Va a ser la solución perfecta. Hay un conocimiento, una información que ha sido dramática en algún término. ¿Vale? ¿Cuál es esa información que no puedo saber? ¿En qué instante y de quién? En la hiperactividad, ahora voy a hablar también de qué puede suceder también, ¿vale? Que se puede confundir a veces con, hiperactividad, no, déficit de atención, ¿vale? Entonces, me voy a sentir en la agresión por el exterior, por esa posible información que puede haber en el exterior, y lo que voy a hacer es separarme de ella o, digamos, replegarme para evitar esa posible agresión o ese posible drama con eso que no puedo escuchar. Esa es una de los, digamos, esa es una hipótesis, ¿vale? Como tantas otras. Otra hipótesis es posible que... Estoy pensando a ver si podía ofreceros un ejemplo de algo que no puedo escuchar y que haya sido dramático, pero no me viene ahora ninguno. Mira, Si me viene, os lo comparto. Elvira, me Sí. venía, por ejemplo, un padre muy estricto, imagínate, me venía, ¿no? Que en un momento, pues su hijo hace una cosa y a lo mejor le increpa, le insulta porque está nervioso, porque no sé qué. Entonces, claro, ese niño se repliega y no quiere, claro, su autoestima baja porque no ha hecho eso bien y para él eso ha supuesto, pues imagínate, ¿no? Se ha quedado como una grabación ahí en el inconsciente y es como un episodio terrible, ¿no? Y que a lo mejor, pues él no quiera prestar atención porque dice, si no presto atención no lo sé y no me vuelvo a equivocar y no me vuelven pues a regañar de esa manera o a castigar o lo que sea. No sé si sería eso. Bueno, pues podría ser. Otra opción podría ser, por ejemplo, el hecho de que, mira, mamá tiene un amante, sé la información, se descubre el pastel, mis papás se separan y entonces es muy importante que yo no preste atención a lo que ocurre fuera porque para mí puede ser muy dramático. O, por ejemplo, mamá se va con el amante. Yo descubro una información, ¿vale? Las reprimendas pueden generar otro tipo de conflictos, como puede ser con la autoridad, ¿vale? Aquí estamos más en una información que a mí me genera un drama específico. Entonces puede ser, por ejemplo, esto. Este es un ejemplo, podría haber otros, ¿no? Pero si yo conozco esa información y en mi inconsciente queda grabado que no debería haber conocido esa información porque si no, no habría surgido ese drama, pues la solución perfecta es no voy a prestar nada de atención, no voy a escuchar, no me voy a concentrar en nada y así tengo más posibilidades de que no se vuelva a repetir. Otra de las opciones puede ser que haya... ahora me ha venido otro ejemplo, ahora os lo digo. Bueno, voy a ello antes de seguir, sí. Ponte, por ejemplo, otra vez vamos a hablar de mamá, pero porque surge así. Ponte que mamá está embarazada. Y estos son casos reales, los que estoy hablando, el tema de la separación. O sea, generalmente os pongo casos reales, no me los invento porque si no, no tendrían coherencia si me los inventara. Entonces, ponte, por ejemplo, que mamá está embarazada y todo el mundo empieza a opinar. Y para ella es un estrés horrible. Y para ella es una solución no prestar atención a tantas instrucciones que le da todo el mundo. Con lo cual el bebé que va a registrar, mamá, no te preocupes, por amor a ti voy a hacer la solución perfecta, no voy a prestar atención a lo que nos están diciendo porque es estresante o es dramático. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí dos ejemplos en los que se puede conocer una información y esa información es o estresante, muy estresante o dramática. Vale, entonces... En algunos niños, como he dicho antes, uno de los síntomas puede ser que no sigue las instrucciones. Y es posible que haya habido, como en este caso de esa mamá que está embarazada, muchas instrucciones de muchos sitios y yo no puedo ir a hacer todo a la vez. ¿Vale? Entonces va a ser importantísimo que desconecte y diga, no atiendo a ninguna y entonces así ya no hay estrés.
¿vale? Es un poco igual que con la mamá, pero a lo mejor puede haber sido pues en un niño y ponte que está la abuela dándole instrucciones, la mamá, el papá, la tía y todos al mismo tiempo. Vale, pues no puedo prestar atención, lo siento, voy a darle al botón de off y así yo puedo estar también más tranquilo. Vale, entonces aquí ya estáis viendo cómo puede haber varios raíles del conflicto. En cada caso va a ser específico y además no es el cuento, o sea, no es que yo esté embarazada y me den mucha información, sino cómo vivo esa situación en concreto. Porque puede haber otras madres, yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, que todo el mundo quería allí decir, pues hay que cambiarle los pañales no sé cuándo, pues hay que darle de mamar a no sé cuántas horas, pues es que tiene fiebres y no sé qué. Y yo para mí no era ningún estrés, porque estaba en referencia a lo que yo quería hacer y hacía lo que yo quería hacer. Ya está. Pero a lo mejor para otra persona sí puede ser un conflicto, ¿vale? Entonces, no es la historia, sino cómo vivo yo esa historia, ¿vale? Yo os pongo ejemplos para que sea más práctico y para que nos acerque más a esa realidad de esa persona, de lo que puede estar viviendo, pero no es la historia. Yo cuando me viene alguien a consulta, solamente escucho la coherencia de la historia, no el contenido de la historia, porque es en la coherencia de la historia en la que voy a encontrar el conflicto y la solución al mismo tiempo. ¿Vale? Bien, en el déficit, déficit de atención puede suceder también algo que se podría llamar como una especie de consternación, ¿vale? Y esto sería algo un poquito diferente, aunque puede dar la misma tonalidad de no poder estar en la atención ni en la concentración. En esta consternación se va a dar fuertes dolores de cabeza. Entonces es un dato adicional a añadir a esos síntomas que podríamos tener. Y en esa consternación puede darse el caso de que haya dos conflictos vitales de supervivencia, ¿vale? Entonces, hay una pregunta y ahora la respondo de la historia. Virginia, ahora te respondo. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo la digestión, va a ser muy difícil que podamos estar en la concentración. Yo no sé si a ti te pasa en algunas ocasiones, estás con una digestión y especialmente si es pesada y pensar se te hace un mundo, se te entra el sueño. ¿Por qué? Porque toda la energía va a estar dedicada a la digestión, que es una función vital, ¿vale? Y las funciones vitales van a ser la de alimentarse, eliminar, reproducirse y respirar, ¿vale? Esas cuatro funciones, entonces, bueno, pues los pulmones respiran, pero respiramos en los alvéolos pulmonares, el colon está en la eliminación, por ejemplo, ¿vale? Voy a citar algunos. El estómago estaría en la digestión, ¿vale? En la ingestión de alimentos y los ovarios o las gónadas van a estar en la reproducción, ¿vale? Aunque en estos sistemas hay más funciones, pero vamos a centrarnos solamente en las funciones vitales. ¿Qué sucede si, por ejemplo, mi padre lo despiden del trabajo y tiene mucho miedo a que la familia se muera de hambre? Vamos a estar en una tonalidad vital, número 1. Puede ser que me falte la comida, ¿vale? Número 2, puedo estar viviendo, por ejemplo, voy a un lugar y la gente tira la comida y yo estoy en que a lo mejor muero de hambre y lo puedo vivir como una cochinada, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta gente esté tirando la comida cuando a mí a lo mejor me falta y paso hambre o puedo morir de hambre? Entonces ya vemos que hay dos conflictos diferentes en los que vamos a estar en algo muy vital. Por ejemplo, eliminar y morir de hambre, que sería el hígado lo que estaría ahí afectado, la carencia, ¿vale? Entonces, en esos dos términos, si yo estoy en la pura supervivencia, no voy a poder prestar atención a nada más, porque voy a estar mirando cómo coger ese pedazo de comida o cómo eliminarlo o cómo reproducir o etcétera, ¿vale? Entonces, ahí se puede hacer una vitrificación y la solución va a ser estar exclusivamente para sobrevivir, ¿vale?
porque eso es lo primero. Si yo no estoy en la supervivencia, o sea, si no sobrevivo, pues nada de lo demás tiene ningún sentido. Entonces, es posible que en algún caso esté activa la consternación. Y puede ser que el niño lo viva porque papá perdió el trabajo y él me va a decir que tiene miedo de que, o no me va a decir, pero yo lo voy a percibir, que hay un miedo muy grande a la falta de alimentos. ¿Cómo voy a alimentar a mi hijo ahora que no tengo trabajo? ¿Sí? Lo puedo vivir así, por ejemplo, si no estoy en un trabajo. ¿Vale? Y entonces mi hijo va a estar en ese mismo conflicto y a la vez a lo mejor él hace un segundo conflicto, va al comedor de los niños y los niños juegan con la comida, la tiran, etcétera, y a eso él le supone un estrés que puede vivir en esos términos de que es una cochinada o otros términos o que es inaceptable y estaríamos en el estómago y entonces también estaríamos en términos vitales, por ejemplo, hígado y estómago, bueno, por poner unos ejemplos. Y entonces ahí la persona va a estar enfocada, como digo, a la supervivencia. Y cuando la supervivencia es lo prioritario, lo demás se va a apagar. No voy a poder estar en la relación con el otro. Y no voy a poder prestar atención. ¿Vale? Es un poco como estar en esa digestión, ¿no? Como en ese estado de digestión, por ejemplo, de forma permanente. Y entonces no poder prestar atención a otras cosas. Esto habría que verificar con las personas en concreto, ¿no? ¿Qué le pasa a cada uno de forma concreta? Alguien estaba haciendo una pregunta en relación a qué te Virginia, en refieres relación a lo que has con dicho, la la coherencia de la coherencia historia. de la historia. Vale, la coherencia de la historia. Esa es mi especialidad y a mí me ha llevado 5 años de estudio, así que, bueno, pues te invito a que te acerques también a toda esta temática. La coherencia de la historia, a ver cómo lo voy a explicar yo. Por ejemplo, la hiperactividad de esta madre, ¿no? Que está embarazada, por ejemplo, viene a consulta y ella ya no está embarazada, pero sus hijos son hiperactivos. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos ahí el cuadro. Y entonces viene y consulta, bueno, pues es que mis hijos son hiperactivos. Vale. Entonces yo voy a orientar la sesión a ver en qué puede ser una solución la hiperactividad y le haré una serie de preguntas, la clínica, cuándo es más, cuándo es menos, cuándo mejora, cuándo empeora, etcétera, otra serie de preguntas, ¿vale? Para irnos acercando a cuál es el posible conflicto. Imaginemos que para ella ha sido un drama que su bebé no se mueva porque ella lo ha vivido con ese drama de que si no se mueve mi bebé está muerto, ¿vale? Ahí es coherente que la hiperactividad se active, ¿vale? Entonces yo voy a hacer una coherencia o voy a hacer la escucha de que es coherente a nivel, en términos biológicos, que la hiperactividad esté presente, porque me va a estar hablando de que si no hay actividad, hay un drama. Esa es la coherencia de la historia. Entonces, a mí me da igual que sea que esté embarazada, que no esté embarazada, que vaya en coche, que haya salido a tomar café. Eso me da lo mismo. No voy a escuchar eso. Voy a escuchar solamente el hecho de que para ella ha sido un estrés el no movimiento, ¿vale? Con lo cual, todo lo demás es contextual, pero no me va a dar una información en términos de consulta. Entonces, si hay coherencia, es donde yo digo, estamos en el conflicto y aquí es donde vamos a entrar, porque es justamente en ese conflicto es donde está la solución, ¿vale? Entonces, ya tenemos el cuadro. Cuando alguien me viene con un síntoma, primera pregunta, ¿qué puede solucionar esto? ¿Qué puede solucionar? Yo no lo sé, ella no lo sabe. Es verdad que tras 5 años de formación y casi 7 de experiencia en consulta, pues os podéis imaginar que ya la puntada se hila fino y voy a ir al grano directamente con esa persona, dentro también de sus posibilidades. Hay personas que son más flexibles o que no, y entonces, bueno, pues vamos a ir con ese cariño y ese cuidado y ese ritmo también que pueda permitir esa persona. Gracias por tu pregunta, Virginia, ha sido muy pertinente y así quizá también nos queda más claro. Vale, pues no sé si hay más preguntas, Sam.
y creo que estamos ya en tiempo, o sea, esto es vuela. Es que yo no sé si ahora, si alguien me puede contestar, porque el otro día, no sé si fue, creo que solo te dejan ya una hora y echan a la persona que viene como invitado. No sé si me lo podéis confirmar, porque si no podemos quedarnos Ah, unos minutitos más, porque la verdad que es muy interesante poder continuar, porque seguro que nos has preparado ahí pues bastantes cosas, ¿no? Para que incluso podemos cerrar este y abrir otro poquito más. Si quieres, colgamos este, lo cuelgo y podemos abrir uno nuevo también. Si hay, no sé si tienes preparado ahí. bueno, yo me adapto. Generalmente lo que hago es que me preparo una hora, porque también es verdad que hay veces que es mucha información y después de una hora la gente necesita como ese descanso. Sí. Entonces, si hay muchas preguntas, lo que podemos hacer, Sam, y si te parece bien, es quizá hacer otro directo, ¿no? Con todas esas preguntas y poder responder a la gente. Y quizá, bueno, pues una hora está bien para que, bueno, os vayáis acercando a toda esta sintomatología. Podríamos o podemos hacer un pequeño ejercicio, si no nos echan, ¿vale? Sí, los vídeos se Dice cortan. aquí que sí, que se cortan. Vale, No uy, pues queremos, entonces, lo que no queremos es que no, se pierda este directo, que nos da mucha pena. Y entonces yo, mira, creo que lo que podemos hacer, bueno, Elvira, yo tengo amigas que han ido con ella a consulta, podéis escribirla, podéis mandarme a mí o a ella por privado qué os apetece. Si queréis, podemos hacer pues que ella nos dé también claves, alguna herramienta o lo que queráis sobre esta temática, que creo que da muchísimo, porque yo tenía aquí preguntas también de estos niños, también si son niños altamente sensibles. También hay mucha relación ahí de muchas cosas. Entonces, no sé qué te parece eso, Elvira. perfecto. Yo creo que, mira, es que además no me siento cómoda de haceros el ejercicio porque vamos a tardar más de 4 minutos y lo que no quisiera es que os quedaseis a mitad. Entonces, podemos emplazarnos a otro momento. Os dejo respirar mentalmente, ¿no? Porque toda esta información a veces puede ser mucha. Es verdad que os lleváis claves muy importantes, que ya solamente con el hecho de poder abrazar que el síntoma es una solución a algo. Que lo que yo tengo que hacer es, lejos de alejarme de ese síntoma, es establecer una comunicación, un movimiento, algo que me acerque a ver, porque tú imagínate que ese síntoma es alguien con el que te has enfadado. ¿Cómo vas a querer solucionarlo? Tendrás que poderte acercar, poderte comunicar, poder establecer un vínculo. Entonces, vayamos a establecer ese vínculo y esa comunicación por medio de esa pregunta abierta, en el caso de que tengáis algún síntoma de qué podría haber solucionado este síntoma o qué puede solucionar este síntoma en mí. Hoy estamos tratando cosas como bastante dentro de lo que es el comportamiento, pero si tenéis un síntoma físico, haceros 2 preguntas. ¿Para qué sirve y qué podría solucionar? Y eso también os va a acercar un poquito más a estar en el autoconocimiento y la autoaceptación. ¿Sí? El síntoma, yo lo he dicho muchísimas veces, es como si tuviésemos una habitación desordenada y quisiéramos que se ordenase sola, pero no, no es así. Hay que entrar en ella, hay que abrir la puerta, ver que está desordenado, entrar en ella y ordenarla. Entonces sí, nos puede llevar a algo que es incómodo, pero desde luego después va a estar ordenada esa habitación. Y después podemos sentir la paz de que eso ya está ordenado. Y he aprendido algo, me he acercado a algo que me ha dado una información que ha sido útil para mi desarrollo, para mi autoconocimiento, mi autoaceptación. Y esto ocurre muchísimo en terapia. La gente que viene de repente se empieza a querer mucho más. ¿Por qué? Porque se acerca a su propia realidad. Así que os invito a todos y a todas a que podáis hacer ese camino de reencuentro con vosotros mismos y con las cosas que os suceden, esos problemas, síntomas, comportamientos que nos gustan. Pues muchas Y creo que gracias, nos queda un Elvira. minuto, Dios mío. Un minuto. A mí me da Segundos. una pena.
Porque fíjate qué bonito el giro que le has dado, ¿no? No sabemos cómo afrontar la enfermedad y tú le has dado ese giro o la enfermedad o ese síntoma que llega como una gran oportunidad para poder aprender de lo que nos cuenta, ¿no? Y para poder tirar del hilo y sacar todo lo que hay ahí, ¿no? Descubrirnos, ¿no? A nosotros mismos y descubrir lo que viene de nuestro árbol, de nuestra madre, ¿no? O sea, verlo como una gran oportunidad de aprendizaje. Mira, hay una persona aquí que es Aurora, ha escrito un libro precioso que se llama Amor Infinito. Ella ha pasado un duelo, ha pasado una enfermedad con una hija de mucho tiempo y lo cuenta desde un amor también, que creo que al final cuando nos enamoramos de eso y nos acercamos a eso, creo que podemos encontrar muchas soluciones y aprender. Así que le encantaría seguir con este directo. Lo que vamos a hacer, le vamos a llamar este como un directo 1 y vamos a, Elvira y yo, a quedar para hacer un 2, porque es verdad que se nos ha quedado, nos hemos quedado con un montón de cosas que preguntarte y nada, sé que Elvira va a estar encantadísima. De verdad que muchas gracias y estaremos pronto para hilar con este y gracias a todos los que os habéis conectado, gracias a las preguntas y gracias siempre por estar. Sí, desde luego que sí. Muchas gracias a todos y Sam, a ti también por tu amorosa compañía siempre. Creo que las dos disfrutamos en todo esto que hacemos un montón. Yo lo hago desde el placer, Sí. desde además también el daros posibles claves que os acerquen más a ese autoconocimiento y a tirar también de ese hilo rojo que os va a llevar al encuentro bueno, pues de lo que tengáis que descubrir. Bueno, pues ojalá que todos pudiéramos estar un poquito más cerca de nosotros mismos. Maravilloso. Gracias. Y bueno, si queréis escribirnos tanto a Elvira, yo lo voy a compartir ahora en mi perfil, en el de Elvira, y escribirnos para preguntas que queráis o cuestiones que queráis plantearnos para el siguiente encuentro. Y nada, muchísimas gracias a todos y un besito muy grande, Elvira. Gracias. Un beso a todos. Muchísimas Adiós. gracias. Chao, chao. Hasta la Chao. próxima.